Saludos amigos, esto es Iglesia Online. Ya saben que aquí estamos pues 4 sacerdotes hablando de los acontecimientos de la vida de la Iglesia y también de la vida del mundo, del país, en fin. Hoy con nosotros está una madre política, maestra, fue primera dama del 2006 al 2012, Margarita Zavala. Bienvenida. Quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Fratelli Tutti ayuda a un político creyente o le complica la vida? No, lo ayuda, lo ayuda. ¿En qué versión y en qué aspectos te ha iluminado a ti esta encíclica social? Bueno, primero descansé un poco por la claridad con la que trató el populismo. Es decir, me pareció que fue muy valiente del Papa entrarle al populismo, decir dónde estaban las fallas, el veneno que se va posicionando por ahí y haber hecho un capítulo completo en la política. Y me encanta como lo nombra de amistad social, que creo que esa es un poco la manera en que tenemos que ver la política y ante la importancia de devolverle la dignidad a la política, tiene que partir de eso, de amistad social, de lo que es servicio, de lo que es bien común. Entonces, en ese sentido, pues me encanta, me gustó muchísimo esta concepción y la manera en que creo que es el 159 que se refiere al populismo, en donde pues realmente reclama cuando utilizas la debilidad o las carencias de otros para generar división, para hacer políticas públicas, una política que solo tuviera que ver con la detención del poder. Eso es, como da mucha claridad y me da mucho gusto. Además, te ayuda a meterte a la parte populista del populismo, que realmente alcanza a mostrar que el populismo no es un asunto de izquierdas o de derechas. O sea, el populismo que hace daño, que no es lo mismo ser popular, no es de izquierdas o de derechas, es un populismo que va anulando valores democráticos, que no le importa la pluralidad, y creo que la Fratelli Tutti habla, creo que es una claridad mucho de la Fratelli Tutti y de este Papa, de la pluralidad y de la manera en que va debilitando las instituciones y cómo va atacando digamos, las instituciones, la falta de visión de poder, es decir, todo lo que nosotros decimos, por lo que yo creo del populismo, lo va clarificando en términos de lo que para qué sirve, que es para detentar el poder y que rompe con lo que es una amistad social. Y ahí hay una cosa que a mí me encanta de él. Bueno, primero creo que tiene que ver mucho con lo que es Ferrajoli. Yo no sé si él ha leído Ferrajoli, así es que por ahí, si le preguntan, Patricio, pero creo que habla justamente, y es un jurista al que yo he leído mucho, que con un enorme sentido social y que trata esa parte del populismo y como una degradación de la democracia. Entonces habla de la democracia no como un mecanismo electoral de cuentavotos, ¿no? Sino realmente con mayor profundidad. Y a mí me encanta porque creo que es una de las grandes apuestas del Papa y de lo que nos está pidiendo a nosotros, y a lo mejor eso es lo que nos podría complicar, yo creo que lo facilita, es el diálogo. Frente al populismo, diálogo. Y la apuesta al diálogo, y creo que esa es la apuesta que tenemos que hacer quienes estamos en la política, al diálogo incluso con los que no los entendemos, no los comprendemos, o incluso con los que consideramos adversarios y hasta que consideramos que han dañado a México. Pero el diálogo, esa apuesta al diálogo, creo que es el gran instrumento, y el empeño que él tiene en ello, pues, es el gran instrumento para cualquier político. Margarita, muchas gracias por estar entre nosotros en esta ocasión también. El Papa Francisco en Fratelli Tutti dice que cada sociedad necesita asegurar que los valores se transmitan, ¿no? Porque si esto no sucede, es muy fácil que se difunda el egoísmo, la violencia, la corrupción en todas sus diversas formas, así como la indiferencia y, en definitiva, una vida cerrada a toda trascendencia o
y clausurada en intereses individuales. Quisiera preguntarte cómo podemos dejar el individualismo ante economías que priman más la producción que el ser humano. Pues una es sin duda señalándolo y otra es, digamos, no le quitemos mérito a la economía, ¿sí? No le quitemos mérito a la riqueza, sino volvamos al sentido de las riquezas y al sentido de un progreso de un país. Y sin denostar totalmente la parte individualista, podemos encontrar el justo medio, ¿no? Esa es como, el balance es una tarea humana y el balance que tenemos que tener todos en la vida humana, pues también lo tiene que tener la economía y lo tiene que tener la política y lo tiene que tener la ciencia. Y creo que con por eso el diálogo ayuda mucho porque genera balances, pero yo creo que ahí en la economía es importante hacer el balance y que sea como balance. A mí me preocupa a veces cuando se denigra tanto la ganancia hacia al final de cuentas una división entre pobres y ricos que no nos está ayudando a nadie en nada, y mucho menos a los que estamos en medio. Y la amistad social es eso, pero sí es importante señalarlo cada vez, que el centro es la persona humana, no tu economía. Y además para los muy individualistas, si siguen así, no habrá manera. A no ser que se apelliden Gates, pero todos los demás tenemos que pensar una economía social, en una economía solidaria, en una economía gratuita. Yo, en lo personal, manejo 3 conceptos. Yo quiero una economía competitiva, porque sí creo en la competencia en el libre mercado. En una economía solidaria, porque no solo no es suficiente, además puede dañar mucho una economía libre mercado y daña completamente si la dejamos nada más así dejando pasar. Por eso es importante la economía solidaria y una economía sustentable. Esos 3 elementos para mí tiene que tener una economía que yo impulse desde una ley hasta una política pública hasta el propio negocio. Margarita, gracias por estar aquí otra vez con nosotros en este nuevo programa. Y pues sí, la encíclica social del Papa, esta encíclica de Fratelli Tutti, tiene muchos temas, ¿no? Te escucho este tema de la amistad social y a mí me recuerda un poquito, aunque no sé mucho de filosofía, pero me recuerda algo de Aristóteles, de que él hablaba como las sociedades para progresar, pues que necesitaban leyes, instituciones que fueran justas, gobernantes prudentes, jueces honestos, pero también hablaba de algo parecido, ¿no? El de la amistad cívica, ¿no? Esa amistad que es la que une pues, ciudades, culturas, países, ¿no? Como parafraseando un poquito al filósofo. Entonces, yo te diría, ahora en la sociedad que está tan polarizada, ¿qué elementos crees tú que nos faltan para educar o cómo podemos educar en la familia en una pues, verdadera amistad cívica o amistad social? Si quieres, retomamos un poquito el tema del Papa Francisco, ¿no? ¿Lo podemos hacer en familia? Sí, a través de la solidaridad, a través de un principio de solidaridad y bueno, el principio de subsidiariedad que debe vivirse claramente en una familia, pero a través de la solidaridad y bueno, desde luego el amor, pero digamos creo que hay veces que es importante traer, digamos, aquí y ahora las cosas. Y eso es importante en los jóvenes. A mí eso de que me sirve, igual en una familia a mí de que me sirve, y hay que traducirla a ese momento, ¿no? Y creo que por ahí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y lo voy a contar un poco con lo del padre Daniel. La economía no solo, progresar económicamente, no solo tiene que ver con empresas de compraventa de bienes. La cultura es una fuente de progreso económico, o debiera ser una fuente de progreso económico. El arte debiera hacerlo. Y además genera identidad. Y es parte también es una manera además de generar de cerrar las brechas de desigualdad. Si empezamos a hablar de turismo social, de turismo ecológico, será muy fácil meter a los más desfavorecidos a ese turismo
que está iniciando y que puede ayudar a distribuir mucho el ingreso. Pero la cultura también, nuestros países, nuestros pueblos son muy artísticos y debería ser un motor económico. Y yo no estudié economía, estudié derecho, solo que quiero rescatar un poquito porque con la pobreza o con la riqueza, los pueblos se pueden dividir mucho más y deberíamos utilizar, la economía nos debe ayudar a cerrar esas brechas que nos están dividiendo, y la cultura y el arte, sin duda alguna, por ahí deberíamos darles un elemento económico. Si para eso tiene que intervenir el Estado, que intervenga, pero debe ser también parte del progreso económico. Y pensaba, estabas hablando, Margarita, de economía, ¿no? Y bueno, conocemos que la palabra viene originalmente del manejo de la casa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el Papa Francisco habla mucho de la casa común, de la familia humana. Fratelli Tutti lo que está postulando en definitiva es eso, ¿no? Somos una única familia humana. Y en este sentido estamos atravesando una coyuntura difícil, la pandemia. Bueno, Juan Pablo II ya hablaba de un nuevo orden mundial. Bueno, un mundo polarizado, conflictos, las distintas potencias, países sumergidos en la extrema pobreza. Bueno, toda una coyuntura difícil, compleja. Te quiero citar algo que dice Francisco y después hacerte una pregunta. Francisco dice: hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Como una norma jurídica internacional. Bueno, como abogada, ¿no? Y mirando esta coyuntura y los conflictos y el modo de cómo se median los conflictos internacionales, ¿considerás que habría que hacer algún tipo de cambio, renovar las estructuras existentes internacionales a la hora de la mediación, o considerás que lo que existe es suficiente? ¿En términos de qué migración? En términos de los distintos conflictos internacionales que existen, ¿no? en la actualidad. Yo sí creo que hay que renovarlo. Sí creo que hay muchas cosas que tendrán que resolverse de manera regional más que nacional. Y hay sí nuestros pueblos y con quien tú estás en Honduras, México, Salvador, Guatemala, ese triángulo pues con Estados Unidos y México, sin duda alguna, esos deberían ser unas nuevas estructuras cada vez más locales. Saltamos una globalización, incluso hasta económicamente, que creo que nos faltó revisar unas partes regionales, ¿no? Y sin duda alguna ahí tiene que haber unas estructuras muy distintas. Y el derecho pues son normas, pero si no hay quien las traduzca en la negociación, en los arbitraje, en los buenos oficios, pues entonces se quedarán ahí nada más escritas, pero sí son muy importantes. Vamos un momento a una pausa, esto es Eclesia Online y enseguida regresamos. Seguimos aquí en Eclesia Online, estamos 4 sacerdotes con Margarita Zavala platicando sobre pues, los asuntos de la vida, las noticias, la infancia, los niños migrantes no acompañados, en fin. Margarita, me gustaría, como creyente, y tú que has estado además pues vas recorriendo lugares del país y ahora la ciudad, ¿cómo ves tú la Iglesia mexicana? ¿Cómo, como creyente, como gente, el laico activo, ¿no? Me gustaría, aquí tienes a 4 sacerdotes, uno de ellos que está aquí, también está por ahí el padre Daniel Portillo, que de vez en cuando se escapa a Roma, pero viene para acá, para México, pero sí nos gustaría escuchar, como laica, ¿cómo sueñas con la Iglesia? Hay un libro del Papa Francisco que ha publicado últimamente que se titula Soñemos Juntos. Imaginemos, soñemos juntos con una iglesia mexicana que nos comprenda más, nos escuche más, pero parece un pliego petitorio, pues, que nos escuche más. También valore mucho a las mujeres creyentes, les llenan las misas, les llenan los lugares y las veo poco valoradas. Y de hecho hay veces que invitan a platicar o escuchar más a otras mujeres antes que a las que participan con ellos.
no sé, ya, hasta Está ahí. bien. Daniel, No, ya, Javier, ya, adelante. Nos dejaste sin Patricio. palabras, Margarita. Sí. ¿Mandé? Nos dejaste sin palabras. Yo un poco retomando este tema porque creo que, y justificándolo con Fratelli Tutti, pienso que Fratelli Tutti nos generaba o nos provocaba con una afirmación que sostiene que si la fe se aparta del mundo, se enajena. Analógicamente pudiéramos decir lo mismo, si una política se aleja del pueblo, se corrompe. Por eso, hoy que hemos hablado de poner la persona en el centro, y esto sale a colación por lo último que estás diciendo justamente, ¿no? Una iglesia que sea capaz de reconocer la persona al centro, la mujer al centro, la figura necesaria al centro, y es un centro que no es narciso, sino es un centro que exige la alteridad, la relación, que provoca la salida hacia el otro, ¿no? Y una relación que nos hace pertenecer al otro y saber que nuestra vida tiene sentido cuando se da el encuentro con los demás. Por eso me llamaba mucho la atención la misma expresión de Fratelli Tutti cuando el Papa sostenía que quien cree nunca está solo. ¿Cómo se vive la soledad en la política? Particularmente creo que para muchos puede ser como un tema olvidado, el tema de la soledad. ¿Cómo vive una mujer implicada en la vida política el tema de la soledad en la vida diaria? Pues bueno, la experiencia mía además también está acompañada con una experiencia fuerte porque pues, un miembro de mi familia, bueno, Felipe, como mi esposo, como presidente, y siempre que hay ataques a uno, y les ha pasado a ustedes, pues uno como quiera va controlando los daños, pero cuando atacan a alguien que quieres, hay mucha soledad. Y creo que la fe es algo que te sostiene enormemente. Hace poco aprendí claramente de la importancia de la reciprocidad, de la permanente reciprocidad que debemos tener, ¿no? Entre como de la parábola de la vid y el sarmiento, y lo aprendí de una homilía que decía, y eso es permanecer en Dios y Dios en ti, y no estaremos solos, ¿no? Y hay veces que, hay momentos que solo son así. Y que afortunadamente, si ahí te sostienes, ahí salimos. Y para mí ha sido, no tengo cómo agradecer a quien me dio la fe y quienes a la fecha me la han sostenido de distinta manera. Pero sí, ayuda muchísimo en política, sin duda alguna, y a mí muchísimo. Margarita, estamos aquí 4 sacerdotes, todos con nuestra tirilla aquí, ¿eh? Hasta el padre Patricio. Hasta el padre Patricio, que no sé si normalmente la lleva, pero bueno, no, sí. Yo quisiera que nos dieras unos consejos a nosotros 4 especialmente, ¿no? Si quieres a todos los sacerdotes, ¿no? ¿Qué es lo que tú nos pedirías como sacerdotes, o cuando tú en tu labor o tu familia o ves a la gente que necesita al sacerdote, qué crees que debemos darles? Pensando sobre todo en este caso, si quieres, pues más en el pueblo mexicano, ¿no? ¿Qué nos pides a nosotros sacerdotes? ¿Qué quisieras que pudiéramos dar y ofrecer como iglesia? Porque tenemos esta misma fe que tú nos estás compartiendo, pero claro, nuestra misión no es exactamente pues la que ejerces tú, ¿no? Como iglesia en el mundo político, digamos. ¿Qué nos pides? ¿Qué crees tú que es esencial de nosotros como sacerdotes? Bueno, yo de lo que conozco de ustedes, creo que tienen la parte esencial, pero me parece que hay una parte de técnica que falta, ¿no? De mercadotecnia. Casi lo sacaría a hacer campañas, tocar la puerta, decir que están sin escándalos y sin, ¿no? Tampoco hay que hacer, digamos, no se necesita hacer desfiguros ni mucho menos, ¿no? Pero tocar la puerta, como que volver a esa parte, ¿no? Y yo creo que ahí, y volteé a ver a la clase media también, para que, como que los veo en algunos, no ustedes,
como muy arriba y otros abajo y en medio nada. Y creo que ahí es importante, hay una misión en la clase media importante que se los pediría. Y también, entonces, y la iglesia en salida será porque yo me dedico a la política, entonces me lo imagino como tocando las puertas, pero finalmente ese fue, es evangélico, ¿no? De 2 en 2, sí, con esto y a ver quién me abre. Y entonces eso es, además lo disfrutarán mucho. También, perfecto, sí, genial, genial. Además, al contrario. Yo llevaría, Margarita, de 2 en 2, llevaría a Javier Acero con Patricio juntos. Lo harían muy bien. Bueno, y que escriban un libro y todo, si quieren. Te habrás dado cuenta que hay internas en este grupo, Margarita. Sí, claro. Pero bueno, apostamos al diálogo, como nos decías. Y yo en lo personal hace bastantes años ya estoy involucrado con una organización que se llama Amigos de Jesús, que trabajamos justamente con niños que vienen, y niñas que vienen en situaciones abusivas, ¿no? Ahí en Honduras. Y pensaba que el trato que tenemos, la sociedad, las culturas, los países, con la niñez, en definitiva es un indicador clave, creo, para discernir, ¿no? Qué nivel, podríamos decir, cultural, de valores, ¿no? Axiológico, tenemos en cada país, en función de cómo nos vinculamos con los extremos, ¿no? Con la niñez y con los más ancianos. Pensaba en esta clave de la vulnerabilidad, ¿no? Lamentablemente es un flagelo, ¿no? que vemos en muchos de nuestros países de cómo está tratada la niñez. Una niñez, y en la iglesia, ¿no? En la iglesia, esto lo hemos hablado en varios programas, el escándalo y el crimen de la pedofilia, ¿no? En la iglesia, digo, ¿qué nos pasa como iglesia? ¿Qué nos pasa como humanidad? ¿No? ¿Qué nos pasa como países? Y pensaba en este texto, ¿no? Lo que hacen con el más pequeño de mis hermanos lo hacen conmigo, ¿no? De Jesús. Entonces, no sé, de esto que digo, lo que dijiste antes, si querés agregar alguna reflexión en torno a esta cuestión de la niñez, ¿no? Y los extremos que tenemos en nuestras sociedades, de los ancianos y los niños, los más vulnerables, ¿no? Sí, yo también creo que una sociedad se mide cómo trata a sus niños, a las niñas, a los ancianos. Sin duda alguna ahí se ve la calidad humana. Eso es bien importante. Muchos países que decimos admirar han tenido serios problemas de abandono de los ancianos. Y me parece que no deberían ser grupos vulnerables, los hacemos vulnerables. Y hay que trabajar para no hacerlos. Si ya no me acuerdo que te iba a decir algo, Patricio, sobre, si me acuerdo, te lo digo, sobre el tema de migración. Ahorita que decías de los niños y niñas no acompañados, bueno, hace tiempo que me preguntaron de ese tema. Los niños y las niñas, la niñez, la infancia, humanizan los temas. Y yo creo que si logramos que haya conferencias regionales de la autoridad para tratar temas de niños y niñas, vamos a empezar a humanizar muchos otros temas. Muy bien, muchísimas gracias, Margarita, por estar con nosotros, por este tiempo, por compartir y hacer este ejercicio de sinodalidad, que pues es reflexionar juntos, ¿no? Ojalá que lo podamos hacer más veces. Bienvenida a Iglesia Online, ¿eh? Gracias. Cuando quieran, yo encantada. Para mí es una oportunidad. Díganle a un político que hable y bueno. No le digas eso a Cero porque cada semana te va a invitar, ¿eh? Muy bien. Encantada. Muchas gracias de verdad a los 4 y al productor estrella que tenemos por allá. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias, Javier, Daniel, Patricio. Saludos, gracias. Saludos. Gracias. Adiós, muchas gracias.